La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:31. Están enamorados y obsesionados ciertamente los actores gubernamentales, las vocerías más importantes de este gobierno, en destacar como mérito la velocidad de circulación que el dinero electrónico nos puede ofrecer para beneficio de la liquidez, así lo dicen en otros términos, de la liquidez que tanta falta le hace, en este caso, no al país, muchísimo más al gobierno de la República y al Banco Central. Bueno, para ello, Gonzalo Maldonado Albán tuvo una célebre respuesta, muy técnica, muy pormenorizada, en la edición de esta víspera del diario El Comercio. Columnista como es del periódico quiteño, Gonzalo Maldonado Albán mencionaba, entre otras cosas, decía: el aumento del IVA encareció los retiros de efectivo en los cajeros automáticos. Esto hará que en vez de hacer varios retiros por montos pequeños, las personas prefieran hacer retiros más grandes para utilizar menos veces aquel servicio que se encareció. El nuevo IVA incentivará a los agentes a subir su tendencia de saldos monetarios reales. Con eso, la velocidad de circulación del dinero tenderá a caer, señor ministro de Economía y Finanzas. La circulación del dinero tenderá a caer y no a aumentar como buscan las autoridades, quiero decirle el Frente Económico, y quiere decir también Maldonado Albán de lo mismo. En contraste con lo anterior, dice Maldonado Albán, está la evidente caída del consumo que ha producido la recesión. ¿Entienden? En contraste con lo anterior, está la evidente caída del consumo, pues, que ha producido la recesión de la cual estamos todos comentando con enorme preocupación y tristeza. Dice, este descenso del consumo sí hará que las personas, sobre todo en los sectores más desprotegidos, bajen su demanda de efectivo. Esto último sí constituirá un incentivo para que suba la velocidad de circulación del dinero, pero no tendrá un efecto positivo sobre los depósitos porque la capacidad de ahorro de aquellos sectores ha desaparecido. Por último, está el tema de las tasas de interés, que en el Ecuador están reguladas. Como las tasas activas tienen máximos, los intereses que se pagan a los depositantes también están sujetos a límites. Para que la tenencia de efectivo se reduzca, para que caigan los saldos monetarios reales y aumente la velocidad de la circulación del dinero, cabría contemplar una flexibilización de las tasas de interés. Esto incentivaría a las personas a dejar más dinero en los bancos. No obstante, esta posibilidad ni siquiera ha sido mencionada por las autoridades de gobierno. Conclusión. Las autoridades tienen un diagnóstico correcto del problema, caída de los depósitos por el descenso del crudo, pero no pueden articular una solución consistente para que la liquidez no empeore. La propuesta del dinero electrónico
podría funcionar porque este tipo de plataformas reduce el costo de convertir en efectivo un depósito bancario. Pero el hecho de que quieran manejarlo unilateralmente en medio de una crisis fiscal tan grave genera desconfianza, dice el tocayo. Lo más probable es que los saldos monetarios reales en manos de las personas suban en vez de bajar. Nuestros invitados a esta hora, señoras y señores, el exministro Marco Flores y el catedrático y analista Pablo Dávalos. Yo quería también contar con la presencia en Guayaquil, vía telefónica, del señor doctor Enrique Herrería Bonet. Lo estamos tratando de ubicar. Bueno, dígale que hemos estado timbrándole con anterioridad. Julio. No es Julio. El señor Iglesias es Pablo, ¿no? Este momento Pablo Iglesias está tratando de convencer a... Bueno, vamos adelante. ¿Cómo le parece a usted, economista Dávalos, la velocidad de circulación? Se llama Marco, y un buen día a todas las personas que nos están escuchando. Cuando uno escucha términos como M1, M2, velocidad de circulación, emisión monetaria, liquidez, uno piensa que son cosas demasiado técnicas en las cuales la ciudadanía no tiene que comprometerse y se desentiende, se separa, porque son cosas efectivamente técnicas. ¿Qué es la velocidad de circulación? Es el número de transacciones que realiza una cantidad de dinero entre el momento que sale del banco y el momento que vuelve a entrar. Es decir, un billete de $20 puede cumplir varias transacciones en la misma mañana, desde que una persona saca del cajero o retira de la ventanilla del banco y con ese billete paga, a su vez la persona que recibe vuelve a pagar, sumadas las transacciones, ese billete de $20 hizo transacciones de 80, 60, ¿no? Hasta que regresa nuevamente al banco y otra vez retoma el ciclo. A eso se llama velocidad de circulación y los economistas lo utilizamos como una constante, es decir, de una u otra manera esa velocidad de circulación genera un efecto multiplicador de la cantidad de dinero. Por eso la cantidad de dinero que existe en la economía es más o menos un poco menos de la mitad del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque cada billete circula al menos 2 o 3 veces en la economía y genera la cantidad de transacciones monetarias que corresponden al PIB de la economía ecuatoriana. Bien. Es decir, la liquidez del país, este momento es alrededor de unos $40,000 millones. No, es la liquidez, pero el PIB es de cerca de 100,000. La diferencia entre la liquidez, la cantidad de dinero de 40,000 millones y el PIB está dado justo por esta velocidad de circulación, por este efecto de multiplicador. Claro, son cosas técnicas, son cosas que tienen que ver con los economistas, pero esas cosas técnicas ahora están en el debate político, pues esas cosas técnicas tienen que ver con el hecho de que el gobierno no tiene liquidez. Eso tiene que ver con el hecho de que el gobierno cada mes tiene que, como dicen en el pueblo, raspar la olla para empezar a hacer pagos. ¿Y por qué? Porque es un gobierno que no se midió en el gasto, es un gobierno que se acostumbró a recibir muchísima liquidez producto de los altos precios del petróleo, producto de la expansión de la economía, y consideró que esas circunstancias eran ad infinitum, ad eternum, es decir, que se iban a dar por siempre y que simplemente la cuestión era de cómo arreglar acuerdos políticos para controlar la oposición y se descuidaron de la economía. Pensaron que la economía... la velocidad de la circulación, economista Dávalos, es el argumento fundamental que está utilizando el gobierno la cantidad de billetes para animarnos a que aprobemos y que practiquemos. La idea es la siguiente, la idea es que no se utilicen billetes, sino que se utilicen mecanismos electrónicos como tarjetas, como transferencias bancarias y ahora el dinero electrónico, porque mientras más aumente eso, los billetes físicamente circulan más veces y claro, eso multiplica la liquidez monetaria y con eso el gobierno compensa la falta de liquidez que recibe el país. Es decir, se le está motivando al ecuatoriano a que se bancarice, es decir, a que utilice transferencias a través de Internet, a que utilice tarjetas de crédito, tarjetas de débito y no utilice billetes y no utilice monedas porque esos billetes y esas monedas se están volviendo escasos, cada vez son menos en la economía ecuatoriana. Entonces, ¿y qué beneficio aportaría para un poco polarizar la interpretación, el análisis?
¿qué posibilidades de que la velocidad de circulación por la vía que nos está proponiendo el gobierno agigante, digamos, la liquidez del propio régimen tiene este momento? ¿O usted está más de acuerdo con el cálculo que ha realizado y que lo pone de manifiesto en la crónica de esta víspera Gonzalo Maldonado Albán? Señor exministro Marcos Flores, bienvenido, me contento mucho que esté aquí. Buenos días, Gonzalo, un saludo también para Pablo. Gracias por esta invitación. No he tenido oportunidad de leer el artículo de Gonzalo, lo voy a hacer, pero lo que sí tengo claro mi lectura estuvo un poco... Sí. No, digo que no he leído todo el artículo. Ajá. Pero ¿qué le gustó mi lectura o no le gustó? Sí, claro que sí. Entendible. Y está economista, Gonzalo. Ya es economista. Sí. Más adelante me voy a referir a ese libro al que usted estaba haciendo relación, porque, como decía con mi buen amigo, El engaño populista. Le decía a mi buen amigo Enrique a la salida, el libro dice... Enrique Ayala. Sí, Enrique Ayala. El libro dice lo contrario de lo que se supone, pues o suponían ustedes, de toda la vida. Un amigo de toda la vida, desde la universidad. A quien respeto y considero muchísimo, además. Luego me referiré al libro ese, que me parece un libro sumamente inteligente, es decir, inteligentemente escrito, y que no está metiendo a la gente en el mismo saco. Todo lo contrario, está estableciendo las particularidades de cada cual. Y más bien de lo que habla es de la forma en que se deben identificar a los populistas, a los gobiernos populistas o a los funcionarios populistas. De lo que he podido leer en el primer capítulo, que es lo que está en el internet y de forma gratuita, que lo puede leer la gente, se llama El engaño populista. Escrito por la politóloga que estuvo aquí hace poco, doña Gloria Álvarez, y el otro doctor en filosofía chileno-alemán que se llama Axel Kaiser. Bien, mire, a mí el tema de la velocidad de circulación del dinero, el tema del incremento de la bancarización, que algunos funcionarios del gobierno dicen que se va a modificar positivamente con la implementación del dinero electrónico, o llamado dinero electrónico, a mí me parece absolutamente irrelevante. A veces pienso que incluso tanta discusión sobre el dinero electrónico puede constituir un distractor de las realidades. Ya se ha convertido. De las realidades que tiene el país. Sí. No es irrelevante. Porque decir que se va a incrementar la bancarización, primero, no hay evidencia tal en los países que han... En algo supongo que se debe incrementar, ¿no? Es decir, gente que antes no tenía acceso y ahora tiene acceso. Pero no hay ninguna evidencia empírica contundente al respecto. No se la encuentra, por lo menos. Pero supongo que en algo se incrementará. Pero el objetivo es mantener o acabar con la dolarización. Bueno, a eso voy. Entonces eso no es ellos dicen, no, pero están señalando que las bondades son, entre otras, dice, incrementar la bancarización, incorporar a personas del sector formal. Es lo que están engañando. Claro. Más bien digamos que el gobierno no está engañando al público. Está utilizando, yo diría, expresiones y haciendo afirmaciones que confunden desde el punto de vista técnico, porque todo esto mezcla con alguna técnica. Y la otra cosa es que se dice que va, a lo que ya se refirió Pablo, que va a subir la velocidad de circulación del dinero. Sí. Mire, la velocidad de circulación del dinero data de la teoría cuantitativa del dinero, con una famosa fórmula que decía que la cantidad de dinero por la velocidad es igual al PIB, o sea, al precio por las transacciones. Si usted divide el PIB, es decir, la producción total en un año, producida a los diferentes precios posibles, lo que conocemos como el PIB, divide usted para la masa monetaria, entonces tiene la velocidad de circulación del dinero. En el Ecuador, la masa monetaria se establece, la masa 1, o M1, son 19.533 millones de dólares a marzo de 2016. Eso significa que la velocidad de circulación del dinero es 3.14. Para que este 3.14 cambie, las variables que lo generan deberían modificarse de manera realmente importante. Una forma de que cambie, de que suba la velocidad de circulación del dinero, es que la economía se seque, es decir, el denominador disminuya la cantidad de dinero. ¿Pero qué significa que la economía se seque? Que haya menos dinero. Tal vez a eso estarán refiriendo. Pero estos temas a mí me parecen absolutamente irrelevantes tras de la verdadera razón que, a mi juicio, como se lo había dicho en alguna oportunidad, esconde o lleva implícito el dinero electrónico. Para mí,
el dinero electrónico, tanta insistencia por parte del gobierno, que en época de crisis... ¿Le puede servir para desdolarizar? Está dispuesto... Le pregunto. Voy a analizar eso. Yo no estoy tan seguro de esa afirmación, pero sí estoy seguro de otra cosa. Y es donde creo que no hay que hacerle el juego al gobierno. Mire, ¿de qué está seguro momento, para ir? Eso es lo que le quiero decir. En algún momento yo ya esto había explicado. Los depósitos bancarios o las reservas bancarias que están en el Banco Central son los depósitos que realizan los bancos privados como encaje, y algunos ponen un poco más de lo que deben de acuerdo al encaje, y los que realizan las instituciones públicas que también están sujetos al encaje, por ejemplo la CFN. Ok, esos depósitos se llaman reservas bancarias. El Banco Central, ¿qué es lo que ha hecho? Ha utilizado buena parte de esas reservas bancarias y ha entregado crédito al gobierno central, o sea, al Ministerio de Finanzas, y también ha entregado crédito con dinero a la Reserva Monetaria a la banca pública. No ha entregado la totalidad de la plata que está en las reservas bancarias, pero ha entregado buena parte de esa plata. Entonces, cuando le dicen, ¿usted tiene plata para responder? Dice, claro, aquí está el saldo. Ojo con esa afirmación que estoy haciendo. En el caso del dinero electrónico, si la ciudadanía saca depósitos que tiene en la banca privada, 5.000 millones, por ejemplo, y los lleva al Banco Central, tiene que sacarlos de los bancos privados y llevar al Banco Central. El Banco Central, como dice que esta plata tiene que ser utilizada para créditos, que no se puede tener la plata ociosa, entonces puede coger 2.000 y 3.000 millones y darle a la banca pública o darle al Ministerio de Economía, como hizo con las reservas bancarias. Y cuando usted le diga, pero usted ofreció respaldar esto con dólares, va a decir, claro, ahí están los dólares, todavía quedan 2.000, que es lo que está diciendo ahora. Como este gobierno no tiene dinero y tiene un problema grave de gasto, el gasto corriente, dicho de paso, en el primer trimestre de este año, se ha incrementado, ¿no? Se ha incrementado. En vez de reducir. Sí, se ha incrementado. ¿Y por qué se ha incrementado? No en menor proporción, el gasto corriente. Si quiere le puedo dar... O sea que no hay ningún control de austeridad, cifras, nada. ¿No? Por lo menos en el gasto corriente, el gasto corriente se ha incrementado. El que ha caído es el gasto de capitales, del gasto de inversión. Pero el gasto corriente no. No se ha empleado, por ejemplo, en vialidad ni para reparaciones. No, cero. Ahí, en todo eso, en toda la formación bruta de capital fijo que llamamos los economistas, en todo lo que es la inversión, ahí ha caído de manera sustantiva. Pero el gasto corriente sube en aproximadamente 6%. Bien, no quisiera apartarme del tema central. Entonces, lo que yo creo que quiere el gobierno eso es lo que yo puedo asumir, es tomar buena parte de los recursos que se depositen como dinero electrónico para concederle crédito a la banca pública o al propio Ministerio de Economía, como ya lo ha hecho. Es decir, dándole al Banco Central las características de un banco comercial. ¿Por qué es esto negativo? Por dos motivos. El primero, porque en dolarización el Banco Central no es un prestamista de última instancia. Digamos de otra manera, no existe un prestamista de última instancia como antes era el Banco Central cuando podía emitir dinero. Ya no es un prestamista de última instancia. Si hay una corrida bancaria, o aún si no hubiera una corrida bancaria, si algún banco tiene problemas de liquidez y requiere plata, o si los seguros de depósitos no son suficientes, ¿a dónde acude? Para atender los requerimientos de la ciudadanía, ¿a dónde acude? A los fondos que tenga de reserva. Esa es la reserva bancaria, para eso sirve. Por eso es importante tener una buena reserva bancaria, porque además le da seguridad a la ciudadanía. Por eso guardan los bancos parte de la plata por lo que pueda pasar, por lo que se pueda requerir. Si hay un banco central que cambia los conceptos y toma ese dinero dentro de lo que ellos llaman la nueva economía, y entonces otorga créditos, si se presenta una necesidad, no hay con qué responder. Como este gobierno tiene dificultades enormes para conseguir financiamiento internacional y también nacional, porque ha vaciado las cuentas aquí de las instituciones públicas. Entonces, tiene que ir donde los chinos, entrega activos del Estado, paga tasas de interés exorbitantes en relación a lo que pagan otros países, difícil conseguir el financiamiento. Entonces, acá se le abre una fuente de financiamiento. Si hay, como en efectivo hay en el sistema financiero, 40.000 millones de dólares, y se lleva una buena parte de eso al Banco Central, ahí puede conseguir financiamiento. Esto está ligado a la actividad, a mi juicio, política del gobierno, porque el gobierno está pateando la pelota hasta llegar al arco contrario. Y llegar al arco contrario, al fin,
del periodo constitucional de gobierno. Es decir, a remiendos y a pedazos, subiendo los impuestos, como lo ha venido haciendo de manera sostenida, incrementando de manera dramática el endeudamiento público y usando todo este tipo de arbitrios a los que nos estamos refiriendo para poder pasar el bache, para poder pasar el año. Me parece a mí que eso es lo que quiere el gobierno. Usted me dice, ¿y la dolarización se puede caer? ¿Se puede caer? Claro que se puede caer por dos motivos. Si se secan los dólares, si no llegan dólares a la economía ecuatoriana, o si se sacan los dólares de la economía ecuatoriana y se van los dólares, entonces se puede secar la fuente y por lo tanto no hay dólares suficientes. Pero también se puede caer la dolarización si es que las personas que han depositado su plata en el banco quieren en determinado momento sacar su dinero de los bancos y no tienen cómo sacarlo porque los bancos eventualmente no tienen las reservas que depositaron porque alguien más se le gastó o concedió crédito, en este caso el Banco Central. ¿Usted no le da mayor significación a la velocidad del dinero o de las transacciones como un alimento adicional para liquidez gubernamental? No, claro que le doy. Lo que digo es que lo que está diciendo el gobierno no tiene trascendencia. Ya. No es relevante el dinero electrónico para afectar hoy por hoy al menos. Se trata de $800,000 la sobrevivencia de la dolarización. Claro. Entonces en determinado momento la dolarización puede afectarse por falta de confianza. Claro. Y la gente cambia sus expectativas, ¿no? Y esta mañana estuvo, me parece que en la cadena Ecuavisa, ¿no? El señor gerente del Banco Central, Diego Martínez. Él defendió la velocidad que con el dinero electrónico se realizan las transacciones, a punto que con esta plataforma no se crea una nueva moneda, e indica que el rol del Banco Central es de ser un facilitador de las transacciones con esta moneda. ¿Usted qué opinión le merece esta forma de razonar el conflicto que ha suscitado el gobierno con esta perseverancia y exigencia y el comprometimiento del régimen de que con aumentando la velocidad de las transacciones las cosas van a mejorar en cuanto a liquidez estatal o de gobierno? Esta parte vale la pena que ustedes mismos, distinguidos invitados y público en general, la escuchen. Él es Diego Martínez. El dinero electrónico, desde el celular o desde una tarjeta o desde una transferencia, tiene una ventaja y es que acelera la velocidad en la que hacemos las transacciones, porque caso contrario los ciudadanos tendríamos que estar llevando nuestros dólares, no sé, en los bolsillos, en una camioneta, en un auto, y eso resta dinamismo a la economía. Desde ese punto de vista queda totalmente claro que hacer pagos, sea desde el celular, sea desde una cuenta a través de transferencia bancaria, sea desde una tarjeta, no es una nueva moneda bajo ningún punto de vista. Es simplemente un instrumento tecnológico que permite que hagamos las transacciones de una manera mucho más rápida, pero fundamentalmente más segura, porque nos evita falsificaciones, nos da mucha más seguridad y siempre su dinero está ahí, bajo una lógica muy clara. Aquí no hay ninguna moneda nueva ni algo distinto al dólar, porque al igual que las tarjetas, el dinero desde el celular funciona bajo una lógica de prepago. He escuchado incluso a muchas autoridades locales decir que no habría ningún inconveniente con el manejo de dinero desde el celular si es que maneja bajo una lógica prepago. Y exactamente es así. Nadie puede obtener dinero en su celular si previamente no dejó billetes y monedas en efectivo en un punto autorizado, que es un punto privado. Así que ahí se desmiente otra de las aseveraciones. Pero ¿por qué en todos los países funciona sin el Banco Central? Y aquí en el Ecuador, digamos, el Banco Central hace este papel de intermediario, de plataforma matriz. El Banco Central, como decía yo, tiene un rol. Lastimosamente en otros países donde se utilizan los mecanismos de dinero electrónico, funcionan exclusivamente bajo una lógica de negocio. Y hay básicamente los siguientes dos problemas. El primero, si uno es cliente de una entidad, resulta que le resulta o demasiado caro transferir dinero al cliente de otra empresa de telefonía o de otra entidad financiera, o sencillamente no lo puede hacer. Hay segmentación. Es común eso en el sector privado. El Banco Central tiene una característica básica y es el banco de los bancos, en donde están conectados entre sí todos los bancos justamente para facilitar transacciones. Con lo Exa FM. Para facilitar transacciones, dice. Como que se quiere aparecer
parecer, como que se quiere parecer el Banco Central a los bancos comerciales, a los bancos privados. ¿Como que ese es el objetivo? Gonzalo, cuando hablamos de la Pablo Dávalos. Velocidad de circulación, cuando hablamos de la liquidez, estamos hablando de un tema trascendente para el país, porque si hay algo que nos estructura, que nos sostiene, que nos da institucionalidad, es la dolarización. O sea, el formato monetario. Claro, o sea, hay algo que de una u otra manera ha sobrevivido a todos los cambios institucionales, a todos los cambios políticos que hemos experimentado en esta década y media, desde el año 2000, se llama dolarización de la economía. La dolarización de la economía le ha dado a la sociedad ecuatoriana una certeza, le ha dado un horizonte, le ha dado una certidumbre en el mediano y en el largo plazo. O sea, el dinero es algo más que un mecanismo de transacciones. El dinero, en el caso ecuatoriano, se ha convertido en una institución que le da certezas, que le da certidumbres a la sociedad ecuatoriana. Cuando la sociedad ecuatoriana encuentra que la dolarización, este momento, forma parte del debate y que el gobierno está tratando de cambiar ese estatuto de la dolarización, la sociedad ecuatoriana empieza a desconfiar del gobierno y empieza a tratar de defenderse. Pues por eso usted tiene ahí retiros masivos desde el año pasado por parte de muchísimos cuentaahorristas, muchísimas personas que tenían dinero en el sistema financiero que empiezan a guardar sus dólares porque empiezan a tener desconfianza. Y eso contribuye a generar un ciclo, si usted quiere, de mayor iliquidez del gobierno. El gobierno no tiene liquidez, la sociedad ecuatoriana no tiene liquidez. ¿Qué hace el gobierno? Está tratando de compensar eso, pero hay un elemento fundamental, y ese elemento fundamental se llama confianza. Si usted no tiene confianza, no hay moneda en el mundo, aunque esté totalmente respaldada, que funcione. La mayor parte de los ciudadanos ecuatorianos, de los hogares ecuatorianos, no confían en su gobierno. Instituciones públicas, y recuerdo la noticia que nos dieron los medios de comunicación la semana pasada, el Consejo de Participación se negó a recibir el dinero electrónico, ¿no? La Asamblea Nacional no trató un proyecto de ley para que los asambleístas sean pagados con dinero electrónico, ¿no? Incluso el presidente de la República, vea usted, hasta el día de hoy, recién ahora dice que va a recibir sus pagos en dinero electrónico. Es decir, el primer personero que debió haber recibido su sueldo en dinero electrónico desde hace mucho tiempo, desde que se implantó esto en agosto del 2014, septiembre, él debió haber ser de los primeros en tener una cuenta en dinero electrónico, no la tiene. Acaba de reconocer y acaba de decir, voy a aceptar recién ahora. Es decir, hay una desconfianza absolutamente de toda la ciudadanía con respecto al dinero electrónico, que no es mala idea, Gonzalo. Si usted me dice como técnico, en un contexto de crisis de liquidez, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer eso. Pero ya no es la confianza, si usted quiere, a la moneda, sino es la desconfianza al gobierno. La ciudadanía no confía en el gobierno. La ciudadanía considera que este gobierno no ha dado señales en un contexto de crisis de ajustar el excesivo gasto, por ejemplo, que tiene y que constituye a los ojos de la ciudadanía en despilfarro, por ejemplo. La ciudadanía ha pedido, vea usted las clausuras que hicieron los ciudadanos a estas instituciones inútiles, y el gobierno no tomó, si usted quiere, decisiones que demuestren sensibilidad. El gobierno traslada a la ciudadanía el costo de la crisis, le aumenta el impuesto al valor agregado, pero se empeña en seguir gastando como antes. Es decir, no da señales de austeridad, no da señales de responsabilidad, de compromiso con lo que está viviendo el país. Pero ¿por qué tanto afán? Se pregunta la gente, que al punto que el gobierno crea beneficios. Porque no hay liquidez, crea beneficios de carácter tributario, no hay liquidez, ¿no? La dolarización está pendiendo de un hilo. Crea premios. La dolarización se nos va a escapar, se nos está escapando de las manos la dolarización. No hay liquidez. El gobierno está desesperado por incrementar velocidad de circulación, por incrementar instrumentos de liquidez, porque no hay liquidez en la economía ecuatoriana. La gente, cuando recibe dólares, los envía al exterior, los guarda, porque tiene miedo del contexto actual. No hay certidumbres al mediano plazo. La dolarización se nos está yendo, ¿no? Y el gobierno está tratando de proteger porque sabe el costo político que significa una salida de la dolarización, ¿no? Pero se nos está yendo de las manos. Si estamos discutiendo en este momento el dinero electrónico, no es porque estamos discutiendo una plataforma de pagos.
Una plataforma de pagos no implica una discusión a este nivel, es porque estamos discutiendo la dolarización. Y no estamos discutiendo la dolarización porque solamente sea un medio de pago, estamos discutiendo la dolarización porque es una institución que nos ha dado certezas en todos estos años. Así es. Nos ha permitido construir expectativas, etcétera. Entonces, no está en juego una discusión técnica. Está en juego el país, está en juego el futuro político de este gobierno. ¿Qué está haciendo el gobierno? El gobierno sabe que no tiene liquidez. El gobierno sabe que en este momento toda la economía está generando ruido, si se quiere. ¿Qué hace el gobierno? Se está inventando instrumentos monetarios. ¿Qué es lo normal? Lo haría cualquier otro gobierno. Pero ¿por qué no le funciona ese instrumento monetario? ¿Por qué provoca más ruido todavía? Porque la ciudadanía no confía en el gobierno, porque el pueblo ecuatoriano, la sociedad ecuatoriana considera que el gobierno no ha sido coherente, porque considera que el gobierno no ha sido lo suficientemente prudente con el uso de los recursos públicos, y dice la ciudadanía: ¿cómo puedo dejar en manos de un gobierno que ha despilfarrado, un gobierno además que tiene tantas acusaciones de corrupción, cómo le podemos dejar en sus manos una plataforma tan importante como el dinero electrónico? ¿Qué hace la ciudadanía? Le retira la confianza. Al no tener confianza, el dinero electrónico se queda en el aire. O sea, esa plataforma que en otras circunstancias puede ser un excelente mecanismo de compensar liquidez, no, se queda en el aire porque incluso los operadores políticos del gobierno no lo aceptan. El propio presidente de la República, el propio presidente no tiene cuentas, pues. Nos acaba de decir en la última sabatina que él sí va a recibir su sueldo, cuando fue el primer que debió haber recibido su sueldo desde hace un año en dinero electrónico, pues. Fue el primero que debió haber dado el ejemplo a toda la Es la angustia ecuatoriana. la que le mueve a... Es la angustia. Sí. Es la angustia porque se está yendo la dolarización, Gonzalo. Y alice la dolarización. Es parte de una carta que anuncia igual desenlace un conocido político local que es el señor doctor César Montúfar, cuando incluso por delicadeza se distancia de su crónica semanal en el periódico y dice: aquí las cosas se van a poner, se están poniendo así, ese nivel, terriblemente complicadas y van a haber problemas, al punto que el presidente y el gobierno va a sancionar y va a convocar a una consulta, sin número de miedos que está poniendo, sembrando temores muy complicados, para que los dirigentes políticos, especialmente los que tienen opción presidencialista, se abstengan de sacar un permiso internacional, valía la pena mencionar de esa manera, para poder evitar lo que en una entrevista realizada por Alfonso Albán Espín, de la redacción del diario, me parece que es el Diario Expreso de la ciudad de Guayaquil, que pregunta: ¿qué tan factible constitucionalmente es la propuesta del presidente Correa? ¿A qué propuesta se está refiriendo? Pretender cercenar derechos políticos a ciudadanos inocentes es una abominación jurídica y moral, dice el defensor, en este caso el candidato a la presidencia Guillermo Lasso. La Constitución en múltiples artículos establece la igualdad de los ciudadanos, garantiza que no exista discriminación de ninguna naturaleza e incluso por asuntos de carácter socioeconómico. Solamente el artículo 64 de la Constitución excepciona a las personas que no pueden ser elegidos, y estos son los delincuentes, los que ya están con sentencia. Y desde el punto de vista de los tratados internacionales y desde el punto de vista que no se justifica de ninguna manera el fondo del pedido. Esto le vamos a preguntar precisamente al doctor Enrique Herrería Bonet,
que tiene una reflexión que comunicarnos al tenor de lo que el señor presidente está en tono amenazando, manifestando que la ciudadanía con una respuesta o un cambio de la ley a través de la Asamblea, no sé cómo va a operar en esa innovación legal para perjudicar a uno de los candidatos a la presidencia hasta este momento, es el señor Guillermo Lasso. ¿Cómo describiría usted esta conflictividad que piensa plantearla el señor presidente de la República en perjuicio naturalmente de todos los ciudadanos? No creo que es solamente problema de Lasso. Doctor Enrique, bienvenido, buenos días. Y mil perdones porque le hice mucho esperar y estoy cambiando de rumbo a la tertulia que venía manteniendo con el exministro Marco Flores y el catedrático Pablo Dávalos. Así es que usted tiene la palabra, doctor. Buenos días, Gonzalo, y un saludo a los economistas Flores y a Pablo Dávalos. El presidente Correa durante cerca de 9 años ha descalificado a todos los críticos, y no hablo solamente de los políticos, a todos los críticos, a los representantes de la sociedad civil, cuando han estado en contra de alguna postura de su gobierno. Y los desafiaba para darles únicamente legitimidad a sus expresiones si se ponían de candidatos y triunfaban en las urnas. Esa ha sido la prédica permanente de Rafael Correa. A estas alturas, cuando ya ve que los candidatos del gobierno, el señor Lasso y el propio señor Lenín Moreno, tienen una caída precipitada en sus niveles de aceptación, y hay un candidato que emerge con opciones interesantes, que es Guillermo Lasso, no se le ocurre otra cosa que descalificarlos, incluso en lo que es una aberración constitucional, en una afectación a derechos humanos, no solamente en el caso del señor Lasso, incluso en el caso del propio alcalde de Guayaquil, Nebot, y de algunos otros personas que tengan patrimonios en el exterior, para que no puedan ser candidatos. Uh-huh. Es decir, a personas que han venido acumulando patrimonio a través de los años, producto de esfuerzo y además a vista y paciencia de todo el pueblo ecuatoriano, de cuáles eran sus actividades, a esas personas las descalifica, las pretende discriminar, pero no dice absolutamente nada de los funcionarios de su gobierno, que habiendo sido más limpios que una pepa de guava, durante el tiempo que han estado en el manejo de la cosa pública, no solamente que han abierto compañías en paraísos fiscales, no solamente que tienen empresas, lo que está demostrado en Panamá y en otros paraísos fiscales, sino que tienen ahí patrimonios que no se compadecen, que no se justifican, ni con lo que tenían antes de ingresar al gobierno, ni con los sueldos que han percibido durante los 9 años del gobierno de Rafael Correa. Eso es lo que hay que repudiar. La gente que se ha enriquecido en el manejo de la cosa pública y que han escondido sus capitales en el exterior, y que algunos tienen la desfachatez de presentarse incluso ante la propia Comisión de Fiscalización a decir que ellos, los bienes que han adquirido, lo han hecho comprándole a los hijos porque les da la gana. Esto de aquí es insólito. Esto revela el nivel de corrupción que ha penetrado en todos los intersticios de la función pública. Ahora vemos que a vista y paciencia, aquí por lo menos en Guayaquil, conocemos los casos de funcionarios de gobierno, de asambleístas, que antes vivían, no para decirlo pobremente, muy modestamente, y que actualmente son propietarios de mansiones en los sectores más exclusivos de Guayaquil. Aquellas personas que eran peatones y que actualmente son propietarios de vehículos de lujo, pero no un vehículo, múltiples vehículos de lujo tienen estas personas. Pero a fin de cuentas, no solamente que quiero calificar la falta de ética que ha caracterizado este gobierno, en el cual la rapacidad se ha convertido casi en política de Estado, sino lo que también es gravísimo, y quiero aprovechar que ahí están dos economistas de prestigio, que lo que se tiene que sacar al término de un gobierno es el saldo que deja en positivo o en negativo para un país. El señor Correa, cuando llegó al gobierno, a lo mejor me equivoco en las cifras, ahí está para corregirme dos economistas,
teníamos aproximadamente un 60% de la población económicamente activa desempleada, entre desempleados y subempleados. Creo que la deuda externa bordeaba los 10.000 billones de dólares, pero el país crecía a una tasa de aproximadamente 5%, desde el propio gobierno iniciado de el señor Lucio Gutiérrez. Actualmente, al día de hoy, la deuda conservadoramente se la estima en 40.000 billones de dólares. Nosotros tenemos un decrecimiento para este año y con seguridad para el siguiente cerca del 6%, el 4 o 5% que se predecía. Hay que sumarle también el monto que va a costar la recuperación de Manabí y de la provincia de Esmeraldas. Ese es el legado que nos deja el señor Correa, una deuda impagable de corto plazo con altas tasas de interés, contratado con una enorme opacidad, porque los contratos del sector público no los conocemos sino por referencias a veces de carácter internacional. Correa deja un legado de pobreza al Ecuador y de la manera más deportiva dice que ahora al término de su mandato, como él está hostigado del país, el país también está hostigado de él, se va a vivir cómodamente a Europa, por supuesto, con los importantes ahorros que debe haber hecho él y otros funcionarios durante los 10 años de gobierno, mientras los ecuatorianos vamos a ver que por lo menos para los próximos 10 años vamos a tener que asumir una crisis terrible, que va a ser de muy difícil solución. Pero el presidente puede manifestar, economista Flores. Muchas gracias, doctor. Economista Flores, el presidente puede alegar que él quiso poner freno a un escape del dólar del sistema monetario ecuatoriano, que él hizo todo lo posible por mejorar la velocidad del circulante, de las transacciones, que habrían sido la mejor solución para el problema de fuga del sistema cambiario del dólar, o sea, el acabose de la dolarización, que en todo la oposición se oponía. Y como dice su correligionario del señor presidente de nombre Rodrigo Torres, dice, si no hay petróleo no hay dólares, y si no hay dólares no hay dolarización. La única salvación es el dinero electrónico. Entonces, esto está insertado, economista Flores, en la conciencia, en la mente de todos los seguidores del régimen, porque están convencidos de que este podría ser un remedio a la situación de peligro que existe respecto de la permanencia, la vigencia de la moneda norteamericana en nuestro sistema monetario. ¿Cuál es su parecer? Permítame poder elaborar la tesis central que tengo yo sobre esto. Yo creo que le estamos haciendo un favor al gobierno hablando tanto aquí del dinero electrónico. Yo no creo que ahí radica lo verdaderamente trascendente respecto a lo que está ocurriendo. Usted dice porque el 72% de la población no cobraría en dinero electrónico. Y el 66% de la gente tampoco lo usaría para pagar. Y que la mayoría de ecuatorianos creen que solo beneficia al gobierno. Este es un estudio sobre banca que lo están destacando SAR España desde la ciudad de Guayaquil en Diario Expreso. Digo esto no solo por lo que usted acaba de leer, sino porque estamos dejando de lado las verdaderas razones que pueden hacer explotar la dolarización mientras discutimos este disparate. El dinero electrónico son $810,000 en el Banco Central. Tendría que sufrir un cambio extraordinario de esa magnitud para que afecte la velocidad de circulación del dinero. Probabilidad de ocurrencia 0. Número 1. Número 2. La plata que saldría al Banco Central en forma de dinero electrónico tiene que salir de los bancos. Entonces los beneficios de los que habla el señor Martínez del Banco Central, más bancarización, incluso si es que hubiera mejoramiento de la velocidad de circulación del dinero, también se dan si el dinero electrónico permanece en la banca.
porque yo no veo la relación dolarización-dinero electrónico tal como están las fichas y las jugadas actualmente. Pero sí veo la relación extremadamente peligrosa de la política económica que sigue este gobierno respecto a la estabilidad de la dolarización. Aquí le voy a dar un dato. El gobierno, aquí está el cuadro del Banco Central, yo he totalizado, el gobierno en el sector público no financiero, al 30 de abril del año 2016 lleva gastados 281.364 millones de dólares. 281.364 millones de dólares al 30 de abril. Si no hubiera existido la dolarización, si a algo tiene que agradecer el gobierno a la dolarización, ha sido la bendición para el gobierno. Claro. Si no hubiera existido, y para nosotros también, si no hubiera existido la dolarización, usted se imagina con semejante cantidad de dinero monetizada, vía gasto público y vía ingreso de divisas, vía petróleo o exportaciones, el tipo de cambio estaría en la estratosfera, muy seguramente. Entonces, tiene que agradecer el gobierno a la dolarización. ¿Qué es lo que conspira con la dolarización? No es el dinero electrónico lo que conspira. Conspirará si es que verdaderamente el gobierno quiere pegarse un tiro y precipitarse sobre las bayonetas. Si es que toma el dinero electrónico que depositan los bancos, es decir, la gente en el Banco Central, y lo cambia por bonos. Entonces no hay la plata para responder. Pero si del 100% depositado en el Banco Central se toma el 50% o el 60% y lo cambia por bonos, ese 40% le sirve al gobierno, como le serviría a la banca, para respaldar, en definitiva, las acreencias que son de las personas. ¿Y salvar a la dolarización? No salvar la dolarización. Ese es el negocio del gobierno en el dinero electrónico. El negocio del gobierno en el dinero electrónico no es ni la bancarización ni la velocidad de circulación. Esas son tonterías. El negocio del gobierno, o para el gobierno, desde el punto de vista de por qué quiere el gobierno, me refiero. A eso me refiero como, ¿por qué quiere el gobierno dar 4% de IVA para que le pongan más depósitos en forma de dinero electrónico? Para poder hacer esto. Porque esto ya hizo con las reservas bancarias. Entonces puede obtener ahí hasta final de año, si usted deposita 5.000 millones en el Banco Central, puede tomar 2.500 y salva los muebles. El problema es la política macro del gobierno. Si siguen cayendo las exportaciones, si sigue esta nocividad en la competitividad que tienen que afrontar las empresas privadas para poderse defender en el mercado, si tienen costos tan crecientes para producir que les hacen no solo perder competitividad, sino en definitiva, si no llegan dólares y perder mercados, entonces no van a llegar los dólares. Y si no llegan los dólares, ese es el peligro. Y si no llegan los dólares, la velocidad. Claro, esto es una tontería. Y si no llegan los dólares, entonces la dolarización explota. Y explota, ¿por qué? Porque toda la política está encaminada. Pero el que no está de acuerdo con sus... Bueno, déjeme solamente terminar esto. Por ejemplo, mire usted, fíjese usted cómo caen las exportaciones. Las exportaciones no petroleras caen aproximadamente 1.000 millones del 2014 al 2015. Si esa tendencia se mantiene, y se va a mantener y va a agudizarse incluso por la absurda política económica del gobierno, no hay dolarización que aguante. Hemos sustentado la dolarización a costa de un endeudamiento público brutal, frenético, a tasas gigantescas respecto a lo que está en los mercados. Si no tenemos una economía fuerte que genere empleo, que genere riqueza, que genere crecimiento económico, si no permitimos a las empresas ecuatorianas competir, porque le estamos quitando la competitividad, esta gente jamás en la vida ha manejado una empresa, no sabe lo que es llegar al 30 de cada mes y verse de la plata para pagar el rol de pagos. No, si no permitimos que las empresas se desahoguen, si les cargamos de impuestos, no vamos a producir y no vamos a generar los dólares que sustentan la dolarización. Lo que está haciendo el gobierno es un juego con el dinero electrónico para tenernos conversando de esto. Hay una sola manera en que el dinero electrónico puede romper la dolarización, a mi juicio por lo menos. Y eso es que todo el dinero electrónico que se ponga en el Banco Central, es decir, en las cuentas del Banco Central en forma de dinero electrónico, el gobierno saque la totalidad y entregue bonos o respalde con edificios o con el oro que está en Goldman Sachs, no con activos líquidos, realmente líquidos como es la plata. ¿Ya no va el gobierno? Es que yo no creo que puedan canjear, porque no han canjeado la totalidad de las reservas bancarias. Han tomado una buena parte de las reservas y los depósitos del sector público, pero no pueden tomar la totalidad. Por eso es que el gobierno está diciendo, ahí está la plata para responder.
Y claro que ahí está la plata, pero la mitad de la plata, porque la otra mitad de la plata le han dado la banca pública. Eso pueden hacer con el dinero electrónico. Si es que se toman la totalidad del dinero electrónico, usted deposita 5,000 y se llevan 5,000 y en lugar de los 5,000 deposita bonos, entonces es obvio que va a afectar la dolarización, y no solo la dolarización, sino la estabilidad de la economía, porque la gente se va a tirar a los bancos a salvar los muebles, va a cambiar sus expectativas, va a decir quiero mi plata y no va a haber la plata. Mi liquidez global. No va a haber la plata, entonces revienta el sistema. Pero es una posición extrema. Veamos la contraparte. En este caso, Pablo Dávalos, tenga la bondad, señor economista, usted termina el programa con el desarrollo el dinero electrónico es una plataforma que quiere complementar la dolarización. El dinero electrónico no está para sacar la dolarización. La dolarización efectivamente depende de la cantidad de dinero que traigamos del extranjero. Esa cantidad de dinero depende muchísimo del petróleo. Esta es una economía adicta al petróleo. El momento en que el petróleo cae toda la economía. El gobierno está tratando de compensar la falta de liquidez con el dinero electrónico. El dinero electrónico es un tema trascendente, no es un tema banal, no es cualquier cosa. Estamos hablando nada más y nada menos de la vigencia de la dolarización de la economía. Al gobierno no le conviene salir de la dolarización, por supuesto que no le conviene salir de la dolarización. El problema es si la dolarización le saca al país, es decir, si la dolarización nos expulsa, y es eso lo que está pasando en este momento. No hay dólares. Hay una crisis de liquidez en la economía. Sí. El gobierno está inventándose una plataforma. Pero es lo que sostiene precisamente el economista Flores. No, pero que en este otro caso le estamos haciendo el juego a un disparate, dice él. Que viene a ser esto de la velocidad del circulante. No, la velocidad del circulante tiene su significación, pero lo grave, lo tremendo, es que la economía mal manejada y con falencias totales en el ingreso de divisas a la fuente mayor que sostiene a la dolarización, que es el Estado, que es el Banco Central. Sí, Gonzalo, son 16 años de dolarización y 10 años de la Revolución Ciudadana. O sea, ya la Revolución Ciudadana tuvo todas las posibilidades de demostrar sus beneficios. Ya llegará un momento en que tengamos que evaluar eso, pero lo que estamos discutiendo en este momento es qué va a pasar con la dolarización en la economía ecuatoriana. Eso estamos discutiendo. ¿Puede el dinero electrónico, esta plataforma, compensar? ¿No puede compensar? ¿Y qué es lo que yo estoy en este momento diciendo? No hay confianza. La ciudadanía ecuatoriana no confía en las plataformas que pone a disposición el gobierno. ¿Por qué no confía? Justamente por esos errores cometidos por el gobierno, por ese despilfarro, por esa corrupción. ¿Qué hacemos entonces si tenemos crisis de liquidez? ¿Cómo sustentamos la dolarización? Gabrisca dice en las redes, es que es moneda paralela, es emisión inorgánica. Es bimonetarismo, efectivamente. Es bimonetarismo. El artículo 94 dice... Nos quieren sacar de la dolarización. Es que es la dolarización la que nos está sacando, Gonzalo. Es el gobierno que quisiera mantenerse... Y es un pretexto la velocidad. Exactamente, es un pretexto. Es una especie de estrategia desesperada del gobierno para sostener la dolarización. Pero la dolarización, yo creo que en algún momento tenemos que hablar, también provocó distorsiones en la economía. ¿Cómo es posible que en precios en dólares seamos más caros que en Estados Unidos? O sea, ¿qué está pasando en la forma por la cual manejamos la dolarización? ¿Por qué redondeamos los centavos en cualquier transacción económica que hacemos? 16 años y los ecuatorianos nunca supimos manejar la dolarización, ¿no? Tenemos que algún rato hacer una especie de microeconomía de la dolarización aquí en el Ecuador, pero es real. Lo que está en juego, lo que estamos discutiendo, el debate trascendente es la dolarización. ¿Y por qué es un debate trascendente? Porque la dolarización es una institución, es la última institución que nos queda en este momento, no hay más. Pero mis enemigos, mis adversarios, la oposición, los economistas que no me pueden ver, dirá el presidente, ellos nos indujeron a todos a evitar lo que yo precisaba, una optimización de la circulación de los dólares. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo cuando tenía recursos, cuando tenía legitimidad? De manera que aténganse a las consecuencias. Se acabó la dolarización, ustedes lo han querido.
Es No probable está- que lo no diga está así. cre- Es probable no que está acuse a los creando banqueros ese- corruptos, es probable que acuse a la ciudadanía, porque es un gobierno experto en transferir las culpas. Es un gobierno que se niega a aceptar la realidad. Es un gobierno que dice la culpa siempre es de los demás. Nunca asume sus responsabilidades en lo que está pasando. Es absolutamente real. Pero yo creo, Gonzalo, que este es un gobierno que se está acabando y que tenemos que solucionar las cosas. Este gobierno nos va a dejar muy mal parados en muchos sectores. Si se va la Sobre eso, dolarización, economista Flores, ¿qué hacemos? se ve el gobierno. Ah, claro. Y no solo el gobierno, creo que nos vamos todos atrás de eso, ¿no? Porque la cosa sería gravísima. Gonzalo, si al gobierno se le ocurriría hacer una barbaridad, que yo creo que en ese caso ya no deberían estar en el gobierno, sino en el manicomio, por eso es que yo no creo que esto suceda. Y deciden, por ejemplo, en el caso extremo, para reventar la dolarización vía dinero electrónico, cuando aquí deberíamos estar discutiendo la forma en que está quedando la economía, que es gravísima. Es gravísimo la adherencia que va a tener el nuevo gobierno, el que sea. De eso deberíamos estar hablando. Pero mire usted, Hablemos. si mañana el Ministerio de Economía, voy a poner un caso hipotético rayando en el absurdo, que sería entonces el caso en el cual revienta la dolarización vía dinero electrónico. Yo no creo que reviente la dolarización vía dinero electrónico, por eso me voy a poner en un caso hipotético. Si el gobierno cambia las leyes, la Constitución y sobre todo las leyes del Código Monetario y Financiero, y el día de mañana el Ministerio de Finanzas se presenta en el Banco Central y le dice al gerente del Banco Central, aquí hay 5.000 millones en bonos, emite dinero electrónico. Y con ese dinero electrónico atiende lo que tengas que atender. ¿Qué es lo que ha hecho con las reservas bancarias, no? ¿Qué es lo que ha hecho con las reservas bancarias? Bueno, pero en este ¿ahí qué caso, en pasaría? bonos, revienta la dolarización. ¿Por qué? Porque el Banco Central está emitiendo dinero sin respaldo. Pero para que esto llegue a hacerse, ¿qué requiere usted? Requiere, en primer lugar, cambiar las leyes que lo pueden hacer, pero además declararse locos y tendrían que ir al manicomio para hacer una cosa así. Yo no creo que eso suceda. O sea, sinceramente, yo no creo que eso suceda. El problema, hemos dicho... Pero si es un elemento de desconfianza del público. No, claro, por supuesto. Si lo que conspira... El favor que nos harían mejor es... estarse quietitos. Estarse quietitos. O simplemente... Mire, el Banco Central... despedirse de nosotros. El Banco Central no puede sobrellevar... Hay mecanismos para que se despida del país. Ya lo hizo también. Los que hemos analizado, pero el Banco Central no puede ¿A sobrellevar... dónde nos está llevando? Gonzalo, el Banco Central no puede sobrellevar la desconfianza que ha generado una comunidad por darle crédito a la banca pública, por darle crédito al Ministerio de Economía con plata de las reservas Todo bancarias, lo que o sea, de la proviene del gente. gobierno, la gente no cree. La diferencia está en que los bancos privados no pueden generar emisión monetaria. Los bancos privados no pueden hacer eso. El Banco Central sí lo puede hacer, en la forma en que estamos analizando. Eso sí conspira contra la dolarización. Eso sí es negativo. Pero para eso hay que obviar varios caminos, no solo los legales, sino los del sentido común. En cambio, ¿Qué le aconseja al gobierno economista? Respecto al dinero electrónico. No. Bueno, ya la solución de fondo. La solución de fondo es que renuncie, pues. Pero eso no se puede lograr. No. Pues. Es usted dice la solución de fondo. No. Pero lo que hay que hacer Digo, aquí... la solución tal vez técnica, de gestión política, de convencimiento, de no pisar sobre mojado, de no perseverar exactamente en sus caprichos, inclusive de carácter es demasiado tarde porque la ciudadanía ha perdido confianza, por ejemplo, en una institución señera y de prestigio como era el Banco Central. La opacidad de las cuentas. ¿Cómo puede ser que haya un país donde no sabemos lo que el Ecuador debe en la forma en que ha contratado? No sabemos qué garantías ha comprometido, cuáles son los colaterales, cuáles son las tasas de interés. No sabemos, por ejemplo, el monto total de la deuda. Las cuentas que está presentando el Banco Central, por ejemplo, del Producto Interno Bruto y de la inversión nacional, están siendo seriamente cuestionadas. Esto no ha ocurrido nunca en la economía ecuatoriana. Todo eso ha hecho Pero que no el hay Banco otra Central... solución que ustedes puedan contribuir a la cabeza del señor presidente. Usted me está preguntando qué es lo que tiene que hacer el Banco Central. Digo que es demasiado tarde porque el Banco Central ha perdido confianza. No el señor Martínez, el presidente. No me refiero al señor Martínez. No, digo al gobierno como tal, ha perdido confianza el Banco Central sobre las acciones del Banco Central. Entonces la gente no confía en el dinero electrónico. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Modificar sustancialmente esta política económica, pues. Eliminar los impuestos que han creado para empezar, pero no solo que no hacen eso, sino que están anunciando ya otros.
¿no? Entonces, este tipo de políticas le ha llevado al Ecuador al desastre que significa ahora la política económica. Pero ellos comienzan por decir que no hay ninguna crisis, que es un mal momento. El otro día le oía a un funcionario del gobierno que decía que ya los indicadores están mejorando. ¿Cuáles serán, pues, los indicadores? Los de las cruces en el cementerio. Hay más cruces ahora. Entonces, esto es un verdadero absurdo. Yo no veo la posibilidad, por lo que he oído del gobierno, que esto se pueda cambiar en este gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a Enrique Herrería en la ciudad de Guayaquil y muchas gracias a ustedes. Vamos con lo otro. Ya mismo, señoras y señores, nuestros siguientes invitados, porque estamos buscando la verdad.